Hola, no sé si esperamos unos minutos, pero somos ya bastantes, ¿no? Hoy vamos a tratar, ¿se acuerdan que hablamos de la bolilla 12, la unidad 12, que es todo lo que tiene que ver con las enfermedades y accidentes inculpables? Antes de comenzar con la unidad, ¿cómo estamos con el tema que han elegido entre ustedes, máximo 3 personas, lo que es la monografía? ¿Cómo andamos con eso? Profe, yo tenía una consulta en relación a esto. ¿Sí? El tema que elige cada grupo no se puede repetir, ¿no? Y no, tampoco son tantos grupos como para que anden repitiendo temas, ¿no? Pónganse de acuerdo, salvo que sea el mismo tema, pero distintas cuestiones. O sea, eh, puede haber dentro de un tema distintos subtemas, pero no me parece, no tiene mucho sentido eso. No es que digamos son 60 alumnos, acá estamos hablando de eh, menos de 20 alumnos, ¿no? Yo calculo que son seis o como máximo 7 grupos. Perfecto, gracias. Eh, Aviso, si por si acaso mi grupo y yo vamos a hablar del descanso. Perfecto. Y El régimen de los descansos, ¿qué más? ¿Los demás qué tema han elegido? ¿El resto? Armamos un grupo sobre el tema del COVID-19 y cómo ha generado mucho más trabajo a distancia, el teletrabajo en realidad. Perfecto. Muy bien, Enrique. Sí, justamente vos me lo comentaste la semana pasada. Ahora, antes que me olvide, se está terminando de subir a YouTube la clase anterior, así que mañana se las estoy mandando. La clase del jueves pasado, que jueves no, fue viernes pasado, que hubo gente que no había podido estar, porque era un día viernes. Bueno, vamos entonces a tratar, ¿los demás grupos tienen ya el tema elegido o no lo han elegido aún? Nuestro grupo lo había elegido, pero el tema lo eligió antes otro grupo, así que bueno, esta semana lo definiremos. Perfecto, perfecto, perfecto. Después cuando ya tengan todos los grupos armados, me lo pueden pasar por WhatsApp o por mail. Cada grupo me manda el tema y los integrantes. Tómense su tiempo, no hay problema. El próximo jueves tienen toda una semana para ir viéndolo. Bueno, la unidad 12 nos habla de enfermedades y accidentes inculpables. Cuando hablamos de enfermedades y accidentes inculpables, nos estamos refiriendo a aquel tipo de evento, llámese o hecho dañoso o enfermedad en sí misma, que no está relacionada con el trabajo. O sea que no es este régimen no tiene nada que ver con las enfermedades y accidentes del trabajo que están reguladas por la ley de riesgo del trabajo. Se trata de un accidente particular o una enfermedad particular que sufre un trabajador y que no lo es con motivo o en ocasión del trabajo, porque si lo fuera con motivo o en ocasión del trabajo, ya entraríamos en la ley de riesgos del trabajo. El régimen sería totalmente distinto. Deme un ejemplo, por ejemplo, de una enfermedad o de un accidente inculpable. ¿Quién me puede decir?
Y bueno, en general, la mayoría de las enfermedades pueden catalogarse como inculpables, ¿no? Un trabajador se enferma y no es su culpa. No, bueno, pero esto tiene que ver con enfermedades o accidentes que no están relacionados con motivo o en ocasión del trabajo, o sea que no tienen, no están íntimamente conectados con la parte laboral, ni tampoco se trata de un accidente in itinere, Yendo al ¿no? trabajo, que te pueda pasar un accidente, que te No, pero atropelle. por eso acabo de decirlo, el accidente No, in itinere lo llaman el ni tiene. trayecto in itinere, es el accidente o enfermedad que está regulado, es un accidente o enfermedad, mejor dicho, es un accidente de la ley de riesgo del trabajo. O sea que está relacionado por, es otra cuestión. Cuando hablamos de enfermedades o accidentes inculpables, nos estamos refiriendo a todo ese tipo de evento que no esté relacionado con el trabajo, no sea con motivo o en ocasión del trabajo. O que no Puede esté ser, por incorporado, ejemplo, o que no esté incorporado, por la misma ley, como es el caso del accidente in itinere. Entonces, yo me voy a jugar un partido de fútbol el día domingo y me rompo el tobillo. ¿Qué ocurre? El día lunes no voy a poder ir a trabajar. Entonces, ese accidente no tiene nada que ver con motivo o en ocasión del trabajo. Distinto sería que yo estoy trabajando en una obra en construcción, me caigo y me rompo el tobillo, ahí sí está relacionado con el trabajo. Entonces, en uno interviene la ley de contrato de trabajo, porque el accidente del día domingo no tiene nada que ver con motivo en ocasión del trabajo, y en el caso de accidente en la obra, interviene la ley de riesgos del trabajo. ¿eh? ¿Está claro esto? Yo les voy a leer lo que dice Sí. la ley de riesgos del trabajo. Normalmente nosotros no la damos porque ustedes la van a ver en la próxima materia, o tal vez en la que sigue. Normalmente la ley de riesgo del trabajo no se ve en esta materia, nunca la he dado, pero lo que sí le puedo decir, lo que dice el artículo 6. El artículo 6 de la ley de riesgo del trabajo, que es la 24.557, dice que se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Acuérdense de esa palabra, por el hecho o en ocasión del trabajo. O en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y dentro de las 72 horas ante el asegurador, que el itinere se modificó por razones de estudio, concurrencia u otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado de requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles del requerido. Esos son los casos que se puede modificar un poco el tema del in itinere. En el in itinere, lo que notamos es que no hay ahí que sea con motivo o en ocasión del trabajo. Lo que pasa es que la ley de riesgo del trabajo lo está incorporando como un accidente de índole laboral. Pero lo que hoy nosotros vamos a tratar no es justamente este tema, sino que vamos a tratar el accidente del fútbol que les mencioné, la hepatitis que uno puede sufrir, la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad que uno pueda tener, hasta llámese cáncer, a una operación de vesícula. Todo eso tiene que ver con lo que hoy vamos a tratar, las enfermedades o accidentes inculpables.
Y esto está previsto en la Ley de Contrato de Trabajo a partir del artículo 208, y la normativa permite que el trabajador pueda tener un periodo de accidente o enfermedad pago, que va a depender de dos cuestiones. Esto grábenselo, dos cuestiones: la antigüedad y las cargas de familia. Todo trabajador que tenga antigüedad menor a 5 años va a tener derecho a gozar de 3 meses de salario pago por la enfermedad. O sea, la enfermedad puede durar 4 o 5 meses, pero lo pago va a ser 3 meses, ¿no? O puede durar 1 mes y medio y se le va a pagar el mes y medio, porque hasta un máximo de 3 meses se paga. Si a su vez ese trabajador que tiene menos de 5 años de antigüedad tiene cargas de familia, se le pagan 6 meses la prestación que va a recibir. Y si tiene más de 5 años, los periodos se duplican. O sea, va a ser de 6 meses cuando no tenga cargas de familia y de 12 meses si tiene cargas de familia. Y ahí, cuando hablamos de cargas de familia, nos vamos a manejar con el mismo concepto que tiene que ver con la seguridad social. Todo lo que se refiere a los hijos menores, en la medida que o los menores, o que sea mayor de edad pero que no esté emancipado, y que estén inclusive hasta estudiando con programas oficiales, hasta es una carga de familia esa persona que tiene hasta 25 años. Acuérdese que figura dentro de las cargas de familia esa posibilidad de mantener a la persona mayor de edad que está estudiando en carreras oficiales, ¿no? Y a su vez, si tiene alguna persona discapacitada a cargo, también es una carga de familia. Si tiene, por supuesto, cónyuge, es carga de familia. O sea, todo lo que tenga que ver con lo que es carga de familia va a duplicar, según la antigüedad, el tiempo de enfermedad paga. Pero cuidado, cuando hablamos de esos tiempos estamos hablando de los máximos legales pagos, porque si la enfermedad dura menos, por supuesto que ese va a ser menos. Pero hay un tema que trae a veces una problemática grande en la jurisprudencia, que es lo que se le llama la recidiva de enfermedades. Hay enfermedades que pueden ser crónicas. Yo tuve varios temas a lo largo de la profesión, y en donde más se dio este tipo de enfermedad crónica era con gente que tenía por ahí cáncer, o tenía algún tipo de enfermedad que era constante, como el caso de asmáticos, pero asmáticos graves. Entonces, donde la persona por ahí tenía que estar, me acuerdo el caso de que sufría cáncer de huesos, un trabajador que sufría cáncer de huesos estaba por ahí varios meses en su casa. El empleador pagaba la licencia paga de la enfermedad, y volvía al trabajo. Se mejoraba, volvía al trabajo, ya sea por la medicación, por el hecho del descanso, se mejoraba y volvía a trabajar. Y a los 4 o 5 meses más volvía a recaer y tenía que pasarse un tiempo más bajo licencia. Bueno, cuando hay recidiva de enfermedades, o sea que la enfermedad es la misma, no es otra, una vez que el empleador, contado desde el primer momento, ¿no? El empleador pagó
el máximo de la enfermedad, el máximo de licencia de la enfermedad, hay que dejar pasar 2 años para que pueda volver a gozar de esa licencia, siempre y cuando se trate de la misma enfermedad. Esto se llama el caso de las enfermedades crónicas, ¿eh? Así que eso que quede claro. En el caso de la enfermedad crónica, cuando uno ya transcurrió el periodo máximo de la enfermedad, la licencia paga, si vuelve a recaer, va a tener que dejar pasar 2 años para que pueda tener derecho a esa licencia paga. Cuando un trabajador tiene una enfermedad de tal magnitud que una vez que terminó de gozar la licencia paga, no se puede reincorporar, continúa enfermo, la ley prevé una reserva de puesto. Finalizada la licencia, la reserva de puesto es de 1 año. O sea, durante 1 año el empleador tiene la obligación de mantener esa reserva de puesto. Si pasa el año, si durante ese año no vuelve al trabajo, pasa el año, pueden ocurrir distintos temas, pero si dejó pasar el año o más del año y ninguna de las partes hizo nada, todavía tiene vigente la relación laboral. Pero una vez que pasó el año, cualquiera de ellas puede dar por finalizado la relación laboral y sin tener derecho el trabajador a ningún tipo de indemnización. Normalmente esto no ocurre. ¿Por qué? Porque si el trabajador está realmente muy enfermo, tiene otras opciones. Si tiene una incapacidad superior al 66%, o sea, tiene una incapacidad permanente y absoluta, superadora del 66%, ¿qué hacemos? Se aplica el artículo 212. Y en ese artículo 212 nos dice que el empleador va a tener la obligación de pagarle una indemnización equivalente a la misma del artículo 245, como si lo hubiese despedido. Ustedes dirán, esto es injusto, porque en una enfermedad que no tiene nada que ver el trabajo, y que el empleador, porque la persona se incapacitó, tenga que tener que pagarle el 100% de una indemnización por antigüedad del artículo 245 es injusto. Pero la realidad es que la ley, en este caso, pone en cabeza del empleador una cuestión de seguridad social. O sea, acá es una ayuda, en definitiva, no es una obligación que diríamos que es una obligación legal, pero no es una obligación que tenga que ver con, motivado por el trabajo en sí mismo, sino que como el Estado no puede hacerse cargo de este tipo de indemnizaciones, la ley pone en cabeza del empleador una obligación que tiene que ver más con la seguridad social, o sea que en teoría la debería pagar el ANSES más que el empleador, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad o un accidente inculpable, donde no está relacionado con el trabajo. Ahora, si no estamos en una incapacidad tan importante, o sea, una incapacidad permanente pero parcial, menor al 66%, el trabajador le puede pedir a su empleador que le otorgue un tipo de tareas livianas, una tarea distinta que pueda hacerlo. El empleador tiene la obligación de entregarle ese tipo de tareas, otorgarle esa tarea, pero puede ocurrir que no las tenga. En algunos casos es como que tiene que demostrar que no las tiene, ¿no? O sea, si se llega a plantear la cuestión es que tiene que demostrar.
porque si las tiene y no se las da, tiene que pagar el 2,45. Pero si no las tiene, paga el 50% de la indemnización. No paga el 100%. ¿Queda claro este tema? Con respecto al pago que debe hacer el empleador. ¿Alguien tiene Yo no dudas? entendí lo último, Yo yo no hablé. entendí lo último del 50% de indemnización. Bueno, hay tres temas, tres cuestiones. Una, absoluta y permanente la incapacidad. Ahí se aplica el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo y es una indemnización que debería pagar la Seguridad Social, pero la ley dice lo paga el empleador. Ahí paga el 100% de la indemnización por antigüedad. Y se puede inclusive acumular a otro tipo de cuestiones que tengan que ver con hasta por una indemnización de la ley de riesgo del trabajo. O sea, si esa incapacidad se generó motivada por un accidente laboral y el trabajador no puede continuar trabajando, podría acumular la indemnización que le va a dar la ley de riesgo de trabajo más la indemnización que le da la ley de contrato de trabajo por estar incapacitado para poder trabajar más del 66%. O sea, incapacidad absoluta, permanente para realizar las tareas. Ahora, si no llega a esa incapacidad tan alta, estamos hablando de una incapacidad de un 30 o un 40%, pero no puede seguir haciendo el tipo de tareas que hacía normalmente, ¿no? Por ahí tenía que hacer una tarea donde requería hacer un esfuerzo, levantar, le doy un ejemplo, ¿no? Levantar bultos muy pesados, y esta persona justamente se incapacitó de la columna. Entonces, ¿qué tiene que pedirle? Tiene que pedirle al empleador una tarea más liviana. Tarea liviana acorde a su incapacidad parcial y permanente. Y ahí se plantean dos temas. Si el empleador tiene la tarea para dársela y no lo hace, va a tener que pagar el 100% de incapacidad. Ahora, si no la tiene, se va a producir la rescisión del contrato de trabajo y en ese caso va a pagar el 2,47. El 2,47 es el 50% de la indemnización por antigüedad. Y en muchos temas se paga el 2,47. ¿Se acuerdan que hemos hablado de casos en los que se paga el 50% de la indemnización, no se paga el 100%? El caso Profesor, de... una pregunta. Sí. ¿Quién determina, digamos, el grado de incapacidad? Bueno, el grado de incapacidad, no solamente la incapacidad, sino inclusive la enfermedad. El empleador tiene derecho a controlarla, ¿no? O sea, por supuesto que el trabajador tiene, en primer lugar, la obligación de avisar que está enfermo. Si uno está enfermo y no puede ir a su trabajo, tiene la obligación de informarle al empleador: señor, me enfermé, me rompí el tobillo en el partido de fútbol, este lunes no voy a poder ir a trabajar. Entonces tengo que informarlo fehacientemente, y el empleador tiene la obligación, mejor dicho, tiene el derecho, no la obligación, tiene el derecho de controlar inclusive las certificaciones médicas de ese trabajador. Puede ocurrir que haya, vamos a suponer que se dé una situación donde un médico piensa una cosa y otro piensa otra. O sea, el médico del trabajador piensa algo y el médico del empleador no está muy de acuerdo. Bueno, ahí se puede recurrir directamente a una comisión médica que se pongan de acuerdo,
pero tenemos que tener en consideración que ante la duda siempre el trabajador va a tener las de ganar. Así que es un tema que pocas veces se ha planteado. O sea, si bien se puede cuestionar por ahí el tiempo, puede un médico decir, no, mire, le doy 60 días de reposo, otro puede pensar que 60 es mucho, 45 días está bien, puede haber problemas así, pero en general son pocas las veces que ocurren, por lo menos yo no lo he vivido en cantidad, sino que siendo abogado por el trabajador, abogado sindical y abogado por la empresa, no he visto. Ahora, hace poco, la semana pasada, me planteó un barrio privado que había una persona que tenía riesgo del COVID y bueno, lo primero que le pedí, le digo, bueno, que bien, que venga, certifique, que presente los certificados, se controlan y si realmente es así, esa persona tiene derecho a quedarse en su casa o tener, digamos, un trabajo desde su casa y no estar moviéndose ni corriendo peligro yendo al trabajo y con posibilidades de contagio cuando es una persona de riesgo. Pero me llama la atención igual, fue un único caso que se me planteó en estos meses de pandemia. Hoy me atrasé un poquito con la clase porque estaba justamente tratando una acción de amparo también de un propietario de un barrio privado donde no lo querían dejar ingresar, ni siquiera a ver sus hijos menores de edad que estaban viviendo en el barrio con la madre y que por razones de cuarentena, etcétera, etcétera, no podían ni siquiera quedarse un fin de semana con los chicos. Así que estaba planteando y mañana voy a presentar el escrito en el juzgado para que decida a ver si realmente el barrio puede prohibirle que esté un fin de semana o los fines de semana con sus propios hijos menores de edad, ¿no? Porque está en su propia casa, no es que sale a recorrer el barrio y con posibilidades de contagiar a los vecinos. Así que bueno, temas de acción de amparo hay muchos. ¿Me están escuchando? Sí, profe, Sí, se escucha. sí, se escucha. Porque como el tema que estoy haciendo, la copia de la clase de la semana pasada, y a su vez estamos con la clase, entonces, y con un internet, ustedes saben que yo estoy en la zona de la costa, que a veces el internet falla un poco, pero bueno, o sea que hasta ahora viene haciendo la copia de la clase pasada y a su vez tenemos la clase, así que más o menos la llevamos bien. Con respecto entonces al tema del control, esto es importante, ¿no? O sea, cuando acá el programa nos dice las obligaciones de la persona que trabaja y las facultades del empleador, está eso. Facultad del empleador es el control de la enfermedad. Y dentro de las obligaciones de la persona que trabaja es eso, presentar el certificado, avisar que está enfermo, o sea, no puede pasarlo por alto. Después en el punto 1, ustedes van a ver que tienen el tema de la reserva del puesto. Con respecto a la reserva del puesto, tengan muy en cuenta esto. En el momento que el trabajador terminó de recibir el máximo de la licencia paga, a partir de ahí empieza a correr el año de la reserva de puesto. Pero después, cuando termina el año, cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación laboral sin pagar una indemnización. O sea que el empleador va a estar pendiente
de que terminado el año puede pedir la rescisión del contrato sin pagar nada. Esto es muy, muy importante. Ahora, si pasa el año y el empleador y el trabajador, ninguno de los dos dice nada, la relación laboral todavía está vigente. O sea, hay una suspensión de prestación de tareas, pero sigue vigente. Por eso, cuando pasado el año, hay que hacer una determinación. Por supuesto que si la empresa va a estar pendiente para rescindir el contrato sin tener que pagar nada. Por su parte, el trabajador va a estar pendiente para decir, si en un año no me curé, y bueno, tengo derecho a cobrar el 212 porque estoy con una incapacidad absoluta y permanente que ya demuestra que yo ya no puedo volver a trabajar más. Y en ese caso el empleador me tiene que pagar la indemnización del artículo 212, que es el 100% del artículo 245. Cuando acá estamos tratando, en este tema, estamos tratando lo que se llama la extinción del contrato de trabajo durante la suspensión por causa de enfermedad o accidente inculpable y la finalización del puesto de trabajo. Justamente ahí estamos diciendo, bueno, finalizó la conservación del puesto de trabajo y hay que tomar una decisión. Normalmente, si el trabajador, antes de que finalice ese año, va a pedir reingresar porque no tiene tanta incapacidad como para decir no puedo trabajar más, o directamente va a pedir el artículo 212, no, tengo tanta incapacidad que no puedo reingresar más. Eso se puede, si la persona tiene una incapacidad absoluta, ya directamente va a pedir ese 100% de la indemnización, pero seguramente va a tener el aval de pedir lo que es la pensión por invalidez, que si se la otorgan, ya el empleador no va a poder tener dudas que la persona tiene una incapacidad absoluta y permanente. O sea, si durante todo ese trámite, durante todo el trámite de la pensión por invalidez, el trabajador logra acceder por tener más del 66% de esa pensión por invalidez, el empleador no le va a poder cuestionar y decirle, no, mire, la verdad es que usted no tiene derecho a cobrar esa indemnización, porque ahí ya el hecho del otorgamiento de la pensión por invalidez es demostrativo de que esa persona tiene incapacidad absoluta y permanente. ¿Queda claro esto? Sí, profesor, sí. ¿Entendieron? O sea que si la persona ya recibe la pensión por invalidez por su incapacidad absoluta y permanente, que es superadora del 66%, no quiere decir, cuando hablamos de esa incapacidad absoluta y permanente, no estamos hablando de que tiene el 100% de incapacidad, sino que basta tener el 66%, ya esa persona accede a la pensión por invalidez. Y a su vez, el empleador no va a poder tener ningún cuestionamiento y va a tener que pagar como corresponde. Y ahí sí, ¿en qué casos regresaría a trabajar? ¿En qué casos podría regresar? El caso más simple es que ante una enfermedad, un accidente inculpable, la persona gozó su licencia, paga, o inclusive se extendió un poco más sin la licencia paga y regresó a su puesto de trabajo. Ese es el caso más simple. El caso más complejo es cuando ya no puede reingresar por la incapacidad. Y después el caso intermedio, llamémoslo así, es el que yo les comenté, o sea, donde hay una incapacidad parcial, permanente, y en donde ese trabajador va a pedirles
va a pedirle al empleador que le dé tareas livianas. Le dé tareas livianas. Después hay algunas cuestiones, bueno, que tienen que ver también con las enfermedades y accidentes inculpables. ¿Qué pasa si una persona está gozando de vacaciones y se enferma o se accidenta? ¿Alguien sabe? Yo creo que en el caso de que un trabajador esté de vacaciones y se accidente o se enferme, tiene que mandar una comunicación fehaciente al empleador informándole que corta vacaciones por accidente o por enfermedad. Perfecto, Enrique, así es. Se corta las vacaciones y una vez que se recupera puede continuarlas, o es como que se suspende el plazo de esas vacaciones, puede continuarlas una vez que se recuperó, o en definitiva si pasó el momento, puede después pedir que se anexen a las vacaciones que va a volver a tomar en algún momento, ¿no? Esto es así. ¿Y en qué casos de esos que yo hablé, de que habla del regreso, cuando hay incapacidad, no hay incapacidad, en qué casos tendríamos que pagarle preaviso? ¿A ustedes les parece que sería lógico pagar el mes de preaviso cuando se le paga el 100% de la indemnización? Si se corta volvemos a entrar, porque falta menos de un minuto. ¿A ustedes les parece que sería lógico pagar el preaviso a una persona que está incapacitada en el 100%? Yo creo que no, porque el preaviso tiene justamente un fin. El fin del preaviso es ir a buscar un nuevo empleo. Una persona que va a cobrar el 100% de la indemnización, el artículo 212, porque tiene una incapacidad absoluta, no tiene sentido que le demos un mes de preaviso. No tiene ningún sentido. O sea que en ese aspecto, si bien la ley no lo dice, la jurisprudencia no le otorga el preaviso. Pero sí le puede otorgar el preaviso cuando